Hola, ¿qué tal? Soy Carlos saludándolos. Hoy les voy a presentar cómo hacer 3 voicings de jazz bien avanzados. Así que te lo voy a explicar paso a paso para que lleves tu música a otro nivel. Así que vamos a comenzar. El primer voicing es el siguiente. ¿Ok? Y el segundo es este. Entonces, se los voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando hago un mi menor, lo que hago es que hago simplemente mi y sol en mi mano izquierda, ¿verdad? Y en mi mano derecha hago esto. Ahora, si analizamos este acorde, sería la tónica, la tercera, la quinta, la séptima, la novena y aquí tengo la onceava. Es decir, la cuarta o la onceava, ¿verdad? Porque como tengo la séptima, viene a ser la onceava. Y este acorde se llama mi menor 7 con 9 y 11. Es un acorde tremendo para tocar y para hacer una introducción, por ejemplo, para una pieza. Con un buen ritmo suena bastante interesante. Y el segundo acorde es un acorde alterado. El acorde alterado es este, un La 7 alterado. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí tengo la tónica en mi mano izquierda en octavas, La, aquí tengo la séptima, tengo la tercera menor, tengo la tercera mayor también y tengo la quinta aumentada. Entonces, el acorde alterado es un acorde que tiene la séptima y la quinta aumentada. Y le podemos añadir las dos terceras. Pero les voy a explicar un pequeño truco con los acordes alterados. Los acordes alterados, cuando utilizamos las dos terceras, la tercera la tenemos que ver como una novena realmente. La tercera menor. ¿Por qué? Porque realmente el tipo de acorde que tenemos aquí es un acorde de séptima, ¿verdad? Sería un La 7. Le aumentamos la quinta, viene a ser Fa. Y la tercera menor la vemos como una novena aumentada. Entonces, en este caso, realmente es la manera correcta de ver el acorde. Es decir, tónica en mi mano izquierda, en este caso en octava, séptima, novena aumentada, tercera, quinta aumentada. Ahora, si combino estos dos acordes, y ustedes lo hacen también en todas las tonalidades, le va a sonar muy muy bien. Por ejemplo, y después pueden terminar en un Re, ¿verdad? Porque es un Do 5, entonces puedo terminar en un Re menor 7. En este caso tengo la tónica, la quinta, la tercera, la quinta nuevamente, que la estoy duplicando, no importa, la séptima y la novena. Pero también podría terminarlo en mayor 7 con 9, por ejemplo. Bueno, eso depende de ustedes lo que quieran hacer en ese momento. ¿Cómo podemos aprender estos acordes? Simplemente nos sentamos en el piano y le dedicamos un buen tiempo para hacerlo en todas las tonalidades. Te puedes descargar un PDF con estos intervalos. También te invito a que revises mi curso Creación y Utilización de Acordes de Jazz, donde explico muchas de estas técnicas desde cero para que aprendas a crear y utilizar acordes de jazz. Si quieres obtener más información sobre este curso, aquí en la descripción de este video puedes obtener más información al respecto. Si este video te fue útil, le puedes dar a los pulgares arriba. También te puedes suscribir a mi canal y nos vemos una próxima vez. Chao.